Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones, y el día de hoy les traigo un caso histórico. Aún sigo un poquito agripada, así que si escuchan media rara mi voz es por eso. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topsicopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la tragedia de Aberfan. Aberfan es una ciudad situada en el condado de Merthyr Tydfil, al sur de Gales, Reino Unido. Comenzó como un pequeño pueblo que a comienzos del siglo XX tuvo un gran crecimiento debido a la actividad minera, ya que en las cumbres de Aberfan se encuentran algunas minas de carbón, entre ellas una llamada Merthyr Vale. Por muchos años, la industria minera dio trabajo a unas 6.000 familias y el pueblo creció hasta ser una ciudad. El trabajo minero, como muchos otros, produce residuos, desechos y a lo largo de los años se crearon 6 pilas de vertederos para guardar allí toda esta basura que producía la minería. Sin embargo, con el pasar del tiempo, estas 6 pilas llegaron a su límite y se creó una 7ª pila en lo alto de la ladera, en piedra areniza sobre un manantial natural. Durante más de 50 años, toneladas y toneladas de desechos se acumularon en la pila 7, entre basura, desechos de la extracción química del carbón, partículas del carbón y cenizas que adquirían propiedades parecidas a las arenas movedizas al mojarse. Entre 1963 y 1964 hubo grandes inundaciones en la zona de Pangance de Aberfan. 11 incidentes fueron registrados en donde los residentes se quejaron de que el agua de las inundaciones era negra, dejaba residuos grasosos y lo más preocupante es que de donde venían todos estos desechos era de una ladera alta y si esto avanzaba más podía llegar hasta la escuela y secundaria Pangance High School. Es por esto que presentaron quejas al municipio de su condado. El municipio se contactó con la Junta Nacional del Carbón con el tema peligro de verter todo el carbón en la parte trasera de la escuela Pangance. Se dieron reuniones entre el municipio y la Junta acordó que tomaría medidas, pero lamentablemente estas nunca fueron tomadas. 2 años después, en la penúltima semana de octubre de 1966, Aberfan estuvo lleno de lluvias y una gran neblina que afectó a la ladera. El hecho de no haber tomado medidas en su momento llevaría a una de las tragedias más fuertes de la época de posguerra de Reino Unido. El viernes 21 de octubre de 1966, a las 9 de la mañana, alumnos de Pangance Junior School llegaron a la escuela para el último día de clases antes de las vacaciones de medio trimestre. Entre risas, ingresaron a sus aulas y se tenía previsto que su salida sería a las 12 del mediodía. Ese día en la escuela se encontraban 240 personas entre niños y profesores. Los profesores comenzaron a tomar lista, se preparaban para comenzar las clases cuando a las 9:15 de la mañana se escuchó un fuerte estruendo. Algunos creyeron que era un rayo, otros un trueno. Algunos de los maestros y niños se acercaron a la ventana a ver qué sucedía. Algunos lograron ver lo que venía, gritaron a los niños que se pusieran debajo de sus escritorios, otros intentaron correr a las afueras y en cuestión de segundos toda la escuela quedó sepultada. La pila 7 de las laderas había colapsado arrastrando una avalancha de basura, escombros, desechos, piedra, residuos químicos, barro y rocas que sepultaron la escuela. El deslave también alcanzó una parte de la secundaria que estaba al lado y 18 casas quedaron totalmente destruidas. Cuando la avalancha paró, en cuestión de minutos, comenzó a solidificarse. La tragedia duró segundos. Cuando los residentes se dieron cuenta de la situación, ellos mismos con sus herramientas, con sus palas, comenzaron a cavar en busca de sobrevivientes. Llamaron a las autoridades. Los bomberos fueron los primeros en llegar, luego algunos mineros con sus herramientas y muchos voluntarios. En las primeras horas, 2.000 personas ayudaron en la búsqueda. Los mineros y bomberos trabajaban con sus herramientas, mientras que padres de familia desesperados buscaban con sus propias manos. Una de las escenas más desgarradoras que encontraron fue al profesor David Bannon, de 47 años, abrazando a 5 de sus alumnos. Ninguno de ellos sobrevivió. A las 10:30 de la mañana, la BBC informó la noticia de esta gran tragedia y muchos más voluntarios se sumaron a ayudar.
Se rescataron algunos sobrevivientes, pero después de las 11 de la mañana nadie más fue encontrado con vida. Ahora voy a compartirles algunos testimonios de sobrevivientes. En el otro extremo del pasillo, el vidrio comenzó a descender por el pasillo desde la habitación de la directora y Nancy, la dama de la cena, saltó sobre nosotros. Creo que la pared más o menos nos empujó a todos y ella recibió todo el impacto. Le estábamos gritando a la señora de la cena y yo estaba tratando de tirarle del cabello para ver si podíamos tener una respuesta de ella porque no nos decía nada. Pensé en seguir tirando de su cabello para despertarla. Simplemente no sabíamos lo que estaba pasando porque no podíamos escuchar a nadie más. Era solo nuestra voz y nuestros gritos lo que podíamos escuchar. Solo gracias a Nancy estoy aquí hoy. Nunca podré agradecerle lo suficiente por salvarnos. Comentario de Karen Thomas, sobreviviente. Nancy Williams, de 44 años, era la dama de la cena. Se encontraba cobrando el dinero de la comida a 5 niños cuando se dio la tragedia. Murió al instante protegiendo a los niños. Fue encontrada aún sosteniendo el dinero en sus manos. Recuerdo despertarme con todo este material a mi alrededor. Obviamente no sabía lo que había sucedido, aparte del hecho de que estaba atrapado. Podía escuchar gritos y gritos, pero no podía moverme porque el escritorio estaba pegado a mi estómago. Todo el material del techo se había derrumbado encima y había una chica muerta a mi izquierda. Jeff Edward, sobreviviente, tenía 8 años al momento de los hechos. El cabello rubio claro de Jeff ayudó a las personas a localizarlo. Melvin Walker, quien tenía 8 años, fue otro de los sobrevivientes. Él cuenta que escuchó un ruido tan fuerte como si fuera un trueno. Su profesor se acercó a la ventana a ver qué es lo que pasaba y en menos de un segundo todo oscureció. No sabe cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerda es que estaba cubierto totalmente por carbón y lodo. Él junto con su escritorio habían sido arrastrados hacia el pasillo. Su cuerpo estaba dolorido, pero sentía sus manos y sus pies. Con dificultad se quitó el lodo, el carbón y salió de allí. Desde una ventana vio algunos adultos caminando. Intentó gritar por ayuda, pero ellos no lo escuchaban. Cogió un pedazo de madera, rompió la ventana e intentó salir, pero cuando estaba saliendo escuchó a lo lejos un grito de ayuda. Él regresó a buscar de dónde venía y a lo lejos pudo ver una mano de una niña que gritaba por ayuda. Él, sin dudarlo, fue hasta la mano y con mucha dificultad le quitó el lodo, los desechos, sacó a la niña y en medio de la confusión los 2 niños salieron solos de la escuela. La niña corrió directamente a su casa, mientras que Melvin fue a una tienda cercana donde trabajaba su hermana. Más tarde, la familia de la niña le agradeció a Melvin por salvarle la vida. Regresando a la línea de tiempo, a las 11:30 de la mañana se logró estabilizar la situación. Mineros e ingenieros de la Junta Nacional de Carbón comenzaron a cavar un drenaje para estabilizar la punta y les tomó 2 horas desviar el agua. Por otro lado, desafortunadamente, la gran mayoría de personas que se encontraban en la escuela no corrieron con suerte. De los 240 asistentes, 144 fallecieron. 109 niños y 28 adultos fallecieron en la escuela, mientras que 7 niños fallecieron camino a hospitales o en el quirófano. 6 adultos y 29 niños resultaron heridos. Tomó una semana recuperar todos los cuerpos. Los cuerpos recuperados fueron llevados a una capilla para ser identificados. Esa fue la parte más dura. Uno por uno entraban los padres de familia con el temor de encontrar allí a su hijo. Habían tantas víctimas que se tuvo que habilitar otro espacio aparte de la capilla. Algo desgarrador que leí es que algunos padres de familia encontraron a sus hijos mientras ellos mismos cavaban. La primera autoridad en llegar fue Kedwith Hughes, secretario del estado de Gales. A las 4 de la tarde llegó a Aberfan, se solidarizó con las familias y se contactó con el primer ministro Harold Wilson, quien llegó a las 9:40 de la noche. Esa noche acordaron realizar una investigación pública de alto nivel para determinar qué ocasionó la tragedia. A la mañana siguiente, Lord Snowdon, quien para ese entonces era cuñado de la reina Isabel, llegó a la zona, habló con trabajadores, familias y fotografió el lugar. A las 11 de la mañana, el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel, llegó. La reina Isabel no visitó el lugar, su ausencia fue muy criticada. El alcalde del lugar hizo un llamamiento nacional e internacional para donaciones que ayudaran a los afectados. Médicos, policías y trabajadores de diferentes ciudades fueron llamados a ayudar.
Se determinó que la causa de muerte de las víctimas fue asfixia, fractura de cráneo o múltiples lesiones por aplastamiento. 400 embalsamadores se ofrecieron voluntariamente para ayudar con la limpieza y preparación de los cuerpos. Muchos helicópteros volaron al lugar llevando consigo ataúdes del tamaño de un niño. Por su lado, la Junta Nacional de Carbón dijo que la organización no buscaría esconderse detrás de ningún vacío legal ni haría ninguna objeción legal sobre la responsabilidad. Pero algo curioso es que el presidente de la organización dijo en una entrevista de televisión: "Yo mismo no hubiera pensado que nadie supiera que había un manantial en lo profundo del corazón de una montaña, como tampoco puedo decirles que hay uno bajo nuestros pies donde estamos ahora. Si me pregunta si alguien de mi gente en el lugar sabía que había agua de manantial, entonces la respuesta es no, no es posible. Era imposible saber que había un manantial en el corazón de esa punta, que estaba convirtiendo el centro de la montaña en lodo". Según la información que encontré, el hecho de que habían manantiales debajo de las laderas era de conocimiento desde hace muchos años y en algunos mapas antiguos estaban ubicados. Para los habitantes de Aberfan estaba clarísimo que la Junta era la responsable. Gritaban, insultaban a los trabajadores y pedían justicia. El 25 de octubre se realizaron los primeros 5 funerales de niños que habían fallecido. El 27 se llevó a cabo un funeral masivo para 81 niños y un adulto. Las víctimas fueron enterradas en el cementerio de Rintab. La primera fase de limpieza finalizó el 29 de octubre. El mismo día, la reina Isabel y su esposo visitaron Aberfan para presentar sus respetos a las víctimas. Una niña le entregó a la reina un ramo de flores que decía: "De parte de los niños que quedan en Aberfan". Miles de cartas y donaciones poco a poco fueron llegando a Aberfan. Medios de alrededor del mundo compartieron la noticia y personas de todo el mundo contribuyeron. La investigación pública tomó 5 meses, declararon 136 testigos, se interrogó a la Junta de Carbón y en general la situación fue muy controversial. Al final se determinó que la culpa era compartida entre la Junta Nacional de Carbón, la Junta Divisional de Suroeste y algunos trabajadores específicos. Se ordenó a la Junta Nacional pagar una indemnización. Ellos ofrecieron 50 libras a cada familia, pero luego elevaron la cantidad a 500 libras. Como resultado de la investigación, los habitantes de Aberfan pidieron que se eliminaran las otras pilas que aún quedaban en las laderas para prevenir tragedias. Un tema controversial que se dio es que, como ya mencioné antes, se creó un fondo de donaciones que llegó a ser llamado Aberfan Disaster Fund. Este recaudó grandes cantidades de dinero que fueron destinadas al arreglo de la ciudad, limpieza y a indemnizaciones para las familias. Pero estas indemnizaciones fueron peculiares. Las familias que se encontraban en duelo recibieron una indemnización de acuerdo a su situación. Para 8 niños que sobrevivieron con graves heridas, se reservó una comisión y se depositó una cantidad de dinero en una cuenta a su nombre para que la usaran cuando ya fueran mayores de edad. Pero a los niños que sobrevivieron, que experimentaban traumas, estrés postraumático y situaciones que afectaron su vida, no estaban contemplados dentro de este reglamento para las indemnizaciones y no recibieron nada. Este sistema que se creó para las indemnizaciones recibió muchas críticas y el descontento de la sociedad creció más cuando la Junta Nacional de Carbón se negó a costear el procedimiento de quitar las pilas que quedaban en las laderas porque era muy costoso. Se pidió ayuda al gobierno, pero el secretario de Tesoro también se negó a pagar. Entre idas y venidas, al final se tomó prestado del fondo de donaciones 150,000 libras. La Junta aportó 350,000 libras y el gobierno aportó el saldo restante para quitar las pilas. Una parte de las donaciones se destinó a la creación de un jardín conmemorativo y un centro comunitario de la ciudad que fueron inaugurados en marzo de 1973. En 1988, el fondo de donaciones se separó creando 2 entidades, Aberfan Memory Charity y Aberfan Disaster Fund and Center. Con los años, la Junta de Carbón se disolvió y el supuesto préstamo no fue devuelto. Recién en 1997, Ron David, el secretario de Estado de Gales de aquella época, devolvió al fondo las 150,000 libras. No se tuvo en cuenta la inflación ni los intereses. Y 10 años después, el gobierno donó 1.5 millones de libras para ajustar la cantidad. Por otro lado, los niños que sobrevivieron crecieron con mucha culpa. Por muchos años ellos no salían a jugar a las calles, a las afueras, porque sabían lo doloroso que era para los padres de las víctimas verlos.
Para la ciudad fue doloroso perder a casi toda una generación. Lo denominaron como la ruptura de una columna vertebral, el día que se pararon los relojes, y que recuperarse de algo así era imposible. Muchos de los sobrevivientes sufrieron de estrés postraumático, experimentaron pesadillas, algunos no volvieron a estudiar en una escuela de forma presencial y sufrieron repercusiones para toda su vida. Estuve reviviendo lo que nos pasó en los días, las semanas y los meses posteriores. A menudo tenía pesadillas. Eso fue algo con lo que nuestros padres tuvieron que lidiar porque nunca antes habían experimentado eso. Tenía miedo al ruido, tenía miedo a las multitudes, tenía miedo de ir a la escuela y durante muchos años no pude ir a la escuela porque tenía miedo de que me pasara algo. Jeff Edwards, sobreviviente. Algunos de los sobrevivientes se mudaron de la ciudad y ocultaron de dónde venían porque para ellos era difícil responder preguntas sobre la tragedia. Melvin, uno de los sobrevivientes, sufrió repercusiones muy fuertes. No volvió a la escuela por muchos años, le diagnosticaron estrés postraumático, no pudo socializar con la gente, no tiene muchos amigos y nunca se casó. Actualmente, con más de 50 años, vive solo, lleva una vida tranquila, no le gusta el ruido y prefiere mantenerse alejado de los niños, ya que sus risas o llantos lo afectan profundamente. Otro caso que encontré de un sobreviviente es que desarrolló fobia a la oscuridad. Ya de adulto, en su trabajo, le asignaron a hacer algunas tareas en la noche en un lugar muy pequeño con espacio reducido. Esta persona sufría trabajando en las noches, se ponía a llorar, se hiperventilaba, simplemente no podía porque toda esta tragedia le había provocado esta fobia a la oscuridad. Pidió que se le cambiaran de actividades, pero la empresa la despidió. La persona no se quedó con manos cruzadas y demandó a la empresa. Algo peculiar que encontré es que semanas y días antes de los hechos, varios niños y adultos de Aberfan comenzaron a soñar con un escenario parecido a lo que sucedió. El caso más recordado es el de Earl May Jones, una niña de 10 años que 15 días antes de los hechos comenzó a tener pesadillas. Ella le contó a su mamá que soñaba que iba a la escuela, pero que no la encontraba porque en su lugar había una gran montaña negra gigante que se la había tragado. Earl falleció el día de los hechos. Y así hay muchas más historias de personas que soñaron con algo parecido a lo que sucedió. Hasta un psicólogo llegó a investigar el tema. Casi 40 años después de los hechos, la reina Isabel confesó que no visitar de inmediato a Aberfan fue el error más lamentable que había cometido como reina. Esto lo reveló al corresponsal de la realeza Giles Bendet en un libro que publicó por el Jubileo de Oro de la reina Isabel II. En los siguientes años, la reina visitó Aberfan hasta en 4 ocasiones, la última en el 2012 para inaugurar una nueva primaria. En el 2021 se inauguró una escultura conmemorativa de esta tragedia en el Museo del Patrimonio de Ronda. Sobre esta tragedia se han realizado varios documentales, se ha mencionado en series de televisión y existe una página web que recoge varios testimonios de sobrevivientes. Hasta el día de hoy es recordado como una de las peores tragedias del Reino Unido. Y eso fue todo sobre la tragedia de Aberfan. Casos como este, en donde la negligencia de una organización o institución llevan a la muerte de muchos inocentes, ha sucedido en muchas partes del mundo. Ustedes mismos me han recomendado algunos casos parecidos, como el derrumbe de los grandes almacenes Sampo en Seúl, en Corea. También tragedias que se dieron por desastres naturales muy parecidas, como la tragedia de 1999 en el estado de Vargas, en Venezuela. También estoy segura que me recomendaron un caso que se daba en un centro comercial, pero no recuerdo el nombre, así que si me pueden recomendar acá abajo de nuevo, por favor, se los agradecería mucho. El caso de Aberfan es de los más conocidos por el hecho de que gran parte de las víctimas eran niños. Bien dicen, nunca sabemos hasta dónde llegamos, qué día nos vamos. Un día podemos estar aquí y al otro ya no. Así que disfruten cada momento de su vida, cada cosa que hagan. Sepan que uno nunca sabe, que cuando sale de la casa, mi abuelita sabe decir, salte todos los días bendiciendo, porque no sabes si vas a volver bien o qué va a pasar ese día. Y eso es verdad, nunca sabemos. Así que cuídense mucho y como dicen, no hay que vivir la vida disfrutando cada minuto. No quiero andar mucho en reflexiones de mi persona porque cuando empecé a leer este caso, qué bestia, lloraba un montón cada vez que seguía leyendo, especialmente los testimonios, la historia de Nancy, la señora de la cena, me rompió el corazón. Yo leí esa línea y puse a llorar así un montón. Específicamente aquí eran muchos niños los que fallecieron y no sé, da una impotencia saber que eso se pudo haber evitado.
y no sé, no lo hicieron. Ya no digo más, me enojo y me pongo a llorar. Digan ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre las acciones de la Junta de Carbón? ¿Saben de casos parecidos? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial donde estén viendo. Yo de corazón les agradezco cada semana, cada mes, cada año que ya estamos aquí en Topsicopedia. Este proyectito me hace muy feliz, me ayuda mucho, ustedes no saben cuánto, me ayuda a canalizar mi energía para no sé cómo explicarlo, no sentirme como tan deprimida o sin hacer muchas cosas que me sienta productiva, eso. Cada vez que hago un video me siento muy productiva. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top, el dormilón del Pierce está allí y nos vemos en un siguiente video en Topsicopedia. Bye, 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 bye.